Agenda académica y vamos a pasar al foro Nueva Regulación Aduanera, Libro 1, Operación, Interoperabilidad, Facilitación y Control en la nueva regulación aduanera para puertos y zonas francas. Y para participar en este foro nos complace darle la bienvenida a la doctora Ingrid Díaz, directora de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Invitamos a los participantes para que vayan subiendo y nos vamos organizando. También estará con nosotros la doctora Esperanza Bonilla de la organización Puerto de Cartagena. Nos acompaña Omar Gutiérrez del grupo Repremundo. Y tendremos la moderación de Carolina Acosta, representante en Colombia de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y adelante con este interesante tema. Buenas tardes, buenos días aún para todos. Me complace estar en este panel hoy sobre la regulación aduanera, este decreto 1 del libro 1 que hemos estado esperando con tanta ansiedad, que seguimos esperando y sobre el cual tenemos muchas expectativas. Entonces, yo quisiera empezar este panel con la advertencia de que sé que están cansados, sé que ya se aproxima la hora de almuerzo, sé que me han pedido que seamos muy puntuales, entonces espero cumplir el horario de nuestro panel. Yo quisiera empezar dándole el agradecimiento a mis panelistas y empezando con la doctora Ingrid Díaz para que nos cuente un poco qué contiene ese decreto 1. Salió publicada una primera versión hace un tiempo, se han adelantado muchas mesas de trabajo y se han concertado algunos puntos hacia la facilitación del comercio. ¿Qué viene de ese decreto 390? ¿Qué viene en ese libro 1? ¿Qué debemos esperar? Y bueno, ¿qué nos pueden contar? Bueno, muchas gracias. Yo creo que por razones de tiempo, voy a hablar muy rápido del tema y creo que me voy a apartar un poquito de la presentación que a ustedes les va a llegar, me imagino, no sé, Carolina, si así lo tienen previsto, pero en todo caso, digamos un poco, por razones de tiempo, voy a abreviar bastante. Dicho esto, también hago la salvedad, no me voy a referir a puertos y zonas francas, ese va a ser un tema que mi jefe va a tratar por la tarde. Entonces, vamos a ver, son temas muy generales. Y el otro tema era allá, listo. Arranquemos entonces. Bueno, ustedes en muchas ocasiones han visto que tenemos 4 pilares en la entidad, que es la cercanía al ciudadano, la legitimidad, la transformación y la modernización. Y este decreto se centraliza fundamentalmente en el tema de la legitimidad. ¿Por qué? Porque consideramos que en la DIAN el tema de la seguridad jurídica forma parte de los asuntos más importantes que tenemos para fijar reglas del juego claras tanto a los usuarios como a los funcionarios públicos. No me voy a referir al tema de transformación tecnológica, ese va a ser un tema que mi jefe va a hablar directamente en las horas de la tarde, todo lo que tiene que ver con transformación tecnológica y transformación del talento humano. ¿Cómo estamos con los decretos aduaneros? Ustedes tienen una versión publicada que es un único decreto con 3 libros. Sin embargo, por razones de técnica jurídica, lo que nosotros hemos hecho es separar esos libros en decretos. Entonces, hay un único decreto aduanero, que es el decreto número 1, que va a traer todas las normas que en la actualidad se encuentran vigentes. ¿Qué cambios fundamentales ustedes van a encontrar en ese decreto? Lo primero es que se precisan algunas definiciones. Esto no voy a profundizar en el tema, pero un poco lo que les quiero contar es la filosofía de este decreto. Este decreto lo que busca es que todo aquello que fue sujeto a interpretación por parte de la dirección jurídica, nos preguntamos con la directora jurídica, la doctora Liliana Forero, si era que el decreto estaba mal escrito. Porque cuando usted tiene un cúmulo de solicitudes de conceptos, que por favor le digan si la interpretación de una norma es de una u otra manera, pues la primera pregunta que uno se hace es: ¿qué no escribí
¿O qué fue lo que escribí que entendieron mal? ¿Cierto? Entonces, bajo esa filosofía lo que trajimos fue todos los decretos de interpretación y los plasmamos en la norma. Si eso es así es como se debe interpretar el decreto, pues así es como debe quedar redactado, de tal manera de evitarse nuevas interpretaciones o nuevos, solicitud de conceptos. Entonces ajustamos unas normas. ¿Qué hicimos nosotros? Dejamos claro que los centros de distribución logística internacional, los agentes aeroportuarios, terrestres, carga internacional, zonas de inspección común, etcétera, no requieren homologación de nuevos requisitos y adicionalmente se aclaran algunas obligaciones de las agencias de aduana. ¿Esto qué significa? Que nosotros estábamos muy acostumbrados en la DIAN a pedirle a nuestros usuarios alguna información que en últimas no afectaba la operación aduanera. Entre esos, por ejemplo, el mantener actualizado su manual de funciones. Entonces, si cambiaban las funciones de la secretaria, entonces tenían que mandarnos a nosotros la actualización de ese manual. Y la pregunta del millón es, ¿y yo para qué quiero saber qué hace una secretaria? Yo, autoridad aduanera. Entonces, no, solamente mándeme lo que a mí me interesa. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? La actualización de funciones de representantes aduaneros, únicamente. Y tomamos unas medidas respecto de zonas de frontera. En las agencias de aduana que trabajan en las zonas de frontera, ustedes saben que las agencias de aduana de esa zona tienen inconvenientes relacionados con el patrimonio, sus operaciones están prácticamente estancadas. Mal puede la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales ser ajena a esta realidad y lo que hicimos fue exonerarlas de la obligación de mantener actualizado el patrimonio. Adicionalmente, también estábamos viendo que nosotros le pedíamos a los particulares información que reposaba en nuestro poder para algunos trámites y en virtud del principio y del programa de presidencia de Colombia Ágil, lo que hicimos fue decir, si yo tengo la información del RUT y tengo la información actualizada del RUT, ¿por qué tengo que decirle a un agente o un operador de comercio exterior que me mande cuando cambia el nombre, cuando cambia? Pues no tiene ningún sentido. Pues si usted quiere saber cómo se llama un contribuyente, métase a la página del RUT y ahí le aparece, ¿cierto? Digamos que todas estas cositas que ustedes dicen, ay, qué cositas tan bobas, no crean. Eso nos reduce a nosotros tiempos, les reduce a ustedes trámites y a nosotros espacio de papeles, que no se imaginan cuánto gastamos en eso. El otro, bueno, esto ya lo hablamos. En el tema de depósitos, realmente lo que nosotros hicimos fue dejar muy claro que los depósitos pueden almacenar mercancía nacional y nacionalizada, y que lo importante es que la mercancía esté separada en los sistemas de informáticos de los diferentes depósitos. ¿Esto por qué? Porque esto no era muy claro en el decreto 2685, eso tocó sacarlo por conceptos, etcétera, y lo que hicimos fue poner en blanco y negro que no existe ninguna razón jurídica ni legal para que una empresa que actúa como depósito pueda almacenar los dos tipos de mercancías. Voy muy rápido por razones de tiempo, esto amerita más tiempo, pero bueno, acá le hacemos rápido. En relación, digamos, con habilitaciones, lo que nosotros hicimos fue volver a darle la competencia a las direcciones seccionales para que habiliten depósitos transitorios. En el decreto 390 esa competencia se la habían trasladado al nivel central, pues cuando un depósito es transitorio es porque se requiere de manera urgente, y de aquí a que vaya a Bogotá, suba a los 6 pisos de la administración de aduanas y demás, pues eso se demora un poquito y ya lo transitorio se perdió. Entonces, señor director seccional, usted que conoce su seccional, usted que conoce las necesidades de su seccional, usted que sabe cómo funciona su seccional, usted que conoce sus usuarios de la seccional, pues sea usted el que califica el depósito transitorio. No tenía ninguna razón práctica para mantener eso. Hay un tema que es muy importante, que yo creo que va a generar un cambio bien interesante, y es que trajimos a nivel legal
unas decisiones que se habían tomado por las Cortes y que en últimas también la jurídica había aceptado. Y es cuando yo tengo una declaración de importación por 30 unidades, pago impuestos por 30 unidades, declaro impuestos, declaro las mercancías de 30 unidades, me facturan 30 unidades y en el BL vienen 29 unidades, ¿por qué me van a prender la mercancía? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando yo traigo un documento de transporte con menos unidades, pero declaro las unidades que son y la documentación soporte muestra que son las unidades que son, pues no aprendan la mercancía, porque ya se subsanó la inconsistencia del documento de transporte. Entonces, eso queda consagrado a nivel legal. Bien, se da la posibilidad de nacionalizar los contenedores, se da la posibilidad de coexistencias de los CDLI con los depósitos públicos y se da lugar a la posibilidad de declarar centros de distribución logística internacional en zonas no adyacentes. Ahí hay un tema que estamos mirando con la superintendencia, pero digamos que básicamente eso es lo que corresponde. Se permite la extinción de la obligación aduanera por destrucción de la mercancía y por desnaturalización en cualquier modalidad de importación. Es muy importante recalcar que aquí ustedes no necesitan permiso de la autoridad aduanera para desnaturalizar las mercancías, pero sí avisarle a la autoridad aduanera del proceso de desnaturalización previo a su llevada a cabo. No significa, no vayan por favor a pedir concepto, porque en serio si piden concepto hay que repetir este congreso. No se requiere permiso, no se requiere permiso. Lo que sí se requiere es que le avisen a la autoridad aduanera antes de desnaturalizar la mercancía. Avísenos que van a desnaturalizarla. Ahora, que la autoridad aduanera no me ha contestado, ¿será que puedo desnaturalizar? Que sí, que ya Ingrid Díaz en el Congreso les había dicho que sí pueden desnaturalizar, solo avisen previamente. Y nosotros decidiremos si vamos al proceso de desnaturalización o no. Es una decisión de la administración. Se vuelve al reembarque como una modalidad de exportación, lo cual es muy importante resaltarlo porque eso tiene una incidencia muy particular en un tema que habíamos visto en las reglamentarias del decreto 390. ¿Y cuál era esa reglamentaria? ¿Qué era lo que decía esa reglamentaria? Que cuando se tenía que reembarcar en el lugar de arribo, el reembarque se tenía que hacer durante el tiempo de permanencia en el lugar de arribo. Resulta que el término de permanencia en el lugar de arribo no es mayor a 5 días. Y normalmente los buques internacionales no vienen todos los días al territorio colombiano, a veces duran, las rutas navieras son mucho más largas. Entonces, eso se corrigió en el decreto y lo que se dice es, usted debe presentar su solicitud de autorización de embarque para reembarque dentro del término de permanencia de la mercancía en el lugar de arribo, pero puede reembarcarla durante el término de vigencia de la SAE, es decir, un mes, para que puedan hacer los reembarques, o si no, lo que estaba ocurriendo era que se les vencía el plazo y se aprendía la mercancía. Entonces, eso no tenía ningún sentido. Desde el punto de vista de los centros de distribución logístico internacional, la Dirección de Impuestos es muy consciente y la Dirección de Aduanas es muy consciente de las dificultades que se están teniendo en los centros de distribución logística por la naturaleza de depósito que tienen los centros de distribución. Entonces, una de las soluciones que nosotros le estamos planteando a los centros de distribución en el nuevo decreto es la posibilidad de reembarcar mercancías de diferentes documentos de transporte en un único documento de reembarque. Ya no es uno a uno. Y lo único que les estamos pidiendo es la documentación, no la documentación, una relación del inventario. Es decir, con qué entró, cuándo entró y cuánto queda. Y punto. Porque entendemos que los centros de distribución logística internacional son hub logísticos y mal puedo yo estar pidiendo fotocopias de todos los documentos de transporte, etcétera, etcétera. En materia, digamos que en materias de importaciones temporales se establecieron beneficios para las obras audiovisuales. Nosotros teníamos un beneficio para las obras cinematográficas
la ignorancia no nos permitía ver que cinematografía y audiovisual no es exactamente lo mismo, entonces la Cámara de Audiovisuales nos hizo toda una exposición de por qué no era lo mismo y tocaba arreglarlo, entonces lo arreglamos. Arreglamos el tema de bienes donados. Ustedes vieron las últimas disposiciones sobre bienes donados con consumo a terceros países para atender catástrofes y situaciones de urgencia a terceros países, pero adicionalmente las donaciones a nivel nacional también necesitaban una reglamentación. Se ampliaron las entidades que pueden ser objeto de destino de estas donaciones. A veces funciona. Bien. En materia de… Ok, creo que se me pasó una más. Sí, aquí está. No, sí, está bien. Ok, en materia de publicaciones y digamos de habilitaciones, nosotros estamos estableciendo, como se los va a explicar más adelante el señor director, un sistema informático que les va a permitir a ustedes, por lo menos en materia de garantías, presentar las solicitudes a través del sistema informático, recibir requerimientos de información a través del sistema informático y resolver sus dudas a través del sistema informático para evitar el papel en la entidad. Y básicamente trajimos normas relacionadas con Plan Vallejo y comercializadoras internacionales. Ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que con el Ministerio de Comercio Exterior trabajamos de manera conjunta, de tal manera que las normas que nosotros incorporamos en este decreto no tengan que ver con la política de los instrumentos de promoción. La Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales es absolutamente respetuosa de las competencias de los ministerios y en ese orden de ideas quien fija la política en materia de instrumentos de promoción al comercio es el Ministerio de Comercio. Por lo tanto, ustedes en la legislación aduanera no van a encontrar ni causales de descalificación de usuarios, ni causales de descalificación de planvallejistas, ni nada de eso, porque eso es propio del Ministerio de Comercio. ¿Qué sí van a encontrar? Van a encontrar operación aduanera, ¿no? Cómo se debe importar si usted es un planvallejista, cuándo, en qué casos, cómo procede la suspensión de los programas cuando el Ministerio nos avisa, cómo se deben terminar las modalidades de importación. Esto básicamente, esta diapositiva hace referencia a aquellos ejecutivos que vienen al país a hacer negocios con empresarios colombianos, la posibilidad de traer sus propias aeronaves. Eso existía en el decreto 2685, pero estaba condicionado a que el empresario colombiano tuviera un patrimonio específico. Entonces, pues la pregunta del millón es, si usted viene a hacer negocios en Colombia, queda como mal visto que lo primero que le pida a con quien va a hacer el negocio es que le deje ver los estados financieros, a ver si cumplía el patrimonio para poder traer el avión donde usted se tenía que movilizar. Entonces quitamos ese concepto del patrimonio y simplemente quedó que pueden traer el avión. En materia de legalizaciones, lo que hicimos fue aumentar de 15 a 30 días la posibilidad de legalizar sobrantes una vez obtenido el levante. Esto es porque somos muy conscientes que hay empresas que traen muchísimos ítems en sus declaraciones de importación, que hacer el inventario de esos ítems muchas veces toma más de 15 días, pero que además existen diferentes centros de acopio. Entonces, consolidar toda esa información para saber si hay un sobrante o no, pues no es un tema muy fácil, por eso ampliamos los plazos. Uno de los temas que ustedes escucharon esta mañana son los retos del Departamento Nacional de Planeación de permitir que las anticipadas se incrementen. El monto de anticipadas, ustedes vieron que ahorita va a pasar al 12% o al 20% creo que es. Bueno, igual esta es una obligación que nos toca como gobierno, promover las anticipadas, y uno de los temas que nosotros veíamos era las consecuencias jurídicas de las extemporaneidades de las anticipadas, cuando usted tenía que legalizar la mercancía, con todo lo que la legalización implicaba, el valor del rescate, el pago de los impuestos, la gestión del riesgo y demás. Entonces lo que hicimos fue traer la norma del decreto 390 que quita la legalización, pero establece obviamente una sanción que puede ser reducida, en cambio el rescate no podía ser reducido. Igual se trajo del decreto 390 todo el tema de recuperación de mercancías hurtadas.
y básicamente lo que se le permite al usuario es desaduanarla. En el escenario del decreto 2685, el importador sufría dos pérdidas: la pérdida por la mercancía y el problema que se ganaba cuando la encontraba. Entonces, a veces los usuarios decían, no, yo más bien dejo eso ahí perdido porque se me convierte en un problema. Entonces, ya les estamos dando alternativas para que puedan solucionar esos líos. Se precisa el alcance del concepto de análisis integral. Este ha sido un concepto, se traen las últimas posiciones jurídicas sobre el análisis integral. Esto es de Plan Vallejo, básicamente todo lo que tiene que ver con las operaciones del comercio del Ministerio cuando nos avisa sobre los programas de Plan Vallejo. Ahí no voy a profundizar mucho por razones de tiempo, pero hay una armonía completa entre el decreto de Plan Vallejo y la norma aduanera. ¿Qué temas tenemos para los OEA? Lo que trajimos fue muchos beneficios que ya existían en el decreto OEA, lo trajimos al decreto aduanero y básicamente de ahí destaco el hecho de la posibilidad de reembarcar las mercancías aún cuando la autoridad aduanera actúa en el lugar de arribo. Pero ustedes, digamos, los que son OEA, aquí conocen el memorando que nosotros emitimos sobre beneficios, que lo que hicimos fue traerlo ya a norma. Creo que es para allá, es a ti, sí. Digamos que de aquí ya, cuando hablamos, por ejemplo, de otros beneficios OEA, como el obtener atención preferencial, por favor no nos pidan que reglamentemos cómo se atiende preferencialmente un OEA, ¿no? Yo le dejo a mis directores seccionales que escojan la mejor manera de cómo quieren atender un OEA, desde un grítico hasta una fila especial. Eso forma parte de la libertad, que uno, no todo tiene que quedar en una norma, puede ser buenas prácticas sencillamente. En materia de clasificación arancelaria, lo que nosotros hicimos fue, de clasificación arancelaria de origen, lo que trajimos fue todas las normas relacionadas con certificados de origen no preferenciales, la obligación de conservar los documentos soporte cuando se expide el certificado de origen y el certificado de origen no preferencial. Se estableció un procedimiento para solicitar la calificación de exportador autorizado, eso no existía, entonces no existía un procedimiento para que ustedes pudieran solicitar la condición de exportador autorizado. Se aclaró que los documentos soporte del valor en aduanas al momento del desaduanamiento son los que establece la Comunidad Andina. También, se eliminó la sanción sobre declaración andina del valor simplificada, pues este documento fue derogado, pero sí existía la sanción, entonces por hacer coherencia normativa. Realmente, digamos, de ahí no hubo mucho cambio. Uno de los cambios que sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta es el tema de la firmeza de la declaración de importación, que realmente lo que nosotros dijimos en ese tema de la firmeza de la declaración es que la firmeza sigue siendo de 3 años contados a partir de la presentación y aceptación de la declaración, pero cuando se abre una investigación de origen, la firmeza se suspende con la notificación al importador del inicio de la investigación. Eso era una norma que estaba en el decreto 390 y que trajimos al decreto número 1 para efectos de las investigaciones de origen. Se quita el concepto de persona inexistente, ahí teníamos una dificultad con el Código de Comercio, entonces realmente lo que establecimos fue una medida cautelar para verificar que las empresas realmente ejerzan su actividad social, existan donde debe existir desde el punto de vista de unidad de negocios, no desde el punto de vista como persona jurídica. Se ajustaron las causales de aprehensión, especificando claramente a qué artículo hace referencia.
cumpliendo los principios de legalidad y tipicidad. Se incluye la figura de infracciones formales no sancionables, errores formales no sancionables, y se precisan los conceptos de solidaridad y subsidiariedad, limitando su alcance a la etapa de cobro. En transitorios, pues básicamente aquí hablo de los UAP y los ALTEX. Ustedes saben que la figura de los UAP y los ALTEX se acaba el 22 de marzo del año 2020, no va a ser prorrogada. Estamos trabajando en la figura del usuario de confianza. Esperamos que para agosto la figura del usuario de confianza ya esté funcionando para importadores y exportadores. No para los demás operadores de comercio exterior, solamente para importadores y exportadores, y sus beneficios se van a limitar a temas de canales verdes en los procesos de selectividad y pagos consolidados. Pero la figura del UAP y el ALTEX no es prorrogada. Y ahí hago otra salvedad, y es que una empresa, por ser UAP o ALTEX, no necesariamente va a ser usuario de confianza. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Y yo creo que ya vamos terminando. Ya aquí Carolina me habló y me dijo que me quedaba un minuto, que se lo está comiendo la presentación, yo no tengo la culpa. Sí, yo sé. Ok. Yo creo que de aquí esto se puede saltar, esto es un tema muy técnico, técnico desde el punto de vista operativo de la DIAN. Hay normas que obviamente no se pueden implementar hasta tanto no estén los sistemas informáticos aduaneros, y por eso vamos a hablar del decreto 2, que digamos no va a ser mencionado en esta conferencia, porque es un decreto que va a salir única y exclusivamente para efectos de sistemas informáticos. No se requiere homologación de requisitos por parte de los CDLI, y el concepto de favorable del riesgo tampoco aplica para los CDLI que fueron, digamos, ya habilitados. El proceso de fiscalización, pues en normas transitorias lo que trajimos fueron las normas generales, proceso que haya arrancado con una norma, termina con esa norma, esa etapa procesal para efectos de la seguridad jurídica. En dispositivos electrónicos de seguridad ya tenemos nuestro centro de monitoreo, esto es mejor hablarlo así que pasar diapositivas. Tenemos nuestro centro de monitoreo, ya hicimos nuestras pruebas piloto con nuestros puertos del Pacífico, a quien les damos las gracias por haberse prestado para esas pruebas piloto, y ya están nuestros funcionarios siendo capacitados para el análisis de imágenes y generación de señales de alerta. A nivel interno ya tenemos todo nuestro protocolo de seguridad y nuestro protocolo de manejo de información, y nos falta expedir la resolución reglamentaria del manejo de los dispositivos electrónicos de seguridad, la cual se encuentra en este momento en conceptos previos de las entidades gubernamentales. No voy a hablar de la resolución reglamentaria, realmente el decreto debe estar saliendo en los próximos 15 días de presidencia, ya lo está revisando la jurídica de presidencia. Y la idea es que una vez salga el decreto, entra a regir 30 días después, y dentro de esos 30 días también entra a regir la resolución reglamentaria que también ya está lista reglamentando cada uno de los artículos. Yo creo que eso es todo en relación con los cambios que hemos hecho. Ya los demás son ya detallitos de la reglamentaria, de cómo se va a pedir la información, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso es como el ABC del tema. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto quedamos con un barrido general de qué se viene en este decreto 1, qué aspectos ha tomado en cuenta el gobierno nacional para incluir en ese decreto, aspectos que, como bien lo decía la doctora Ingrid, la jurisprudencia ya se había pronunciado, aspectos que de pronto estaban
no tan claros en las normas anteriores y que se están precisando. Precisamente esas son las ventajas que tiene trabajar, la posibilidad de trabajar en una nueva normatividad, sobre todo en un escenario de incertidumbre jurídica como el que estábamos atravesando. Y como no hablamos ni de puertos ni de zonas francas, porque eso nos queda para la tarde cuando nos visite el director, quiero darle la palabra a Esperanza, representante del puerto Cartagena, para que nos cuente un poco si esos beneficios que ya tenían los puertos en el decreto 390 se ven reflejados en el texto que conocemos y que está disponible del decreto 1. Bueno, con gran satisfacción sí podemos ver cómo la norma se ha ajustado a la realidad operativa de los puertos y a la logística. Fue un trabajo arduo de años, pero lo logramos y la DIAN aceptó y bueno, en varios eventos pudieron ir a hacer visitas de campo y eso es lo que nos ha permitido tener hoy en día con esta legislación unos puertos que puedan cumplir con la obligación aduanera, que sea de cumplimiento todas estas reglas. Algunos aspectos que se están establecidos en el decreto 1, como lo decía la doctora Ingrid en su presentación, el área de inspección común para varios puertos o muelles de servicio público, la condición es que los titulares tengan un vínculo económico y que pues se preste para la operación logística. Esto es algo que va a beneficiar mucho porque tener áreas comunes para ese efecto, esa infraestructura, pues va a ser muy importante. En cuanto a las áreas no adyacentes, está establecido para los centros de distribución que se pueden tener áreas no adyacentes siempre que la zona haga parte de un puerto, cumpliendo lógicamente los requisitos en materia de seguridad e infraestructura. Igualmente los depósitos habilitados pueden tener sus áreas no adyacentes y la condición es que ellas se encuentren en la misma jurisdicción. Por otro lado, respecto de la coexistencia, pues era muy importante porque los puertos podemos ser depósitos públicos, depósitos temporales, centros de distribución. Entonces era supremamente difícil que tuviésemos que segregar el puerto para determinados lugares. Entonces nos permiten con la norma poder utilizar todas las áreas de los puertos para esas tres actividades que se realizan. Se entrarán a distinguir es a través de los sistemas, porque como sabemos los centros de distribución tienen que venir los documentos de transporte asignados ahí y igualmente el depósito público pues ya sabemos que iría ahí. Entonces esto es un gran logro porque teníamos mucho inconveniente porque no podía ser así. Por otro lado, la doctora Ingrid no lo mencionó, pero en otras presentaciones sí, en relación con un nuevo usuario aduanero que van a ser los muelles o puertos turísticos. En este momento, a la única parte que podían llegar cruceros o embarcaciones de turismo era a los lugares de puertos que estuviesen habilitados para la entrada y salida de mercancías, porque todos los requisitos estaban dirigidos a la parte del almacenamiento. Con esta nueva norma va a ser posible que tengamos muelles o puertos turísticos en lugares diferentes de los lugares de arribo, bajo una reglamentación específica para cumplir los requisitos que son dables para ellos. En ese sentido van a existir una garantía global en el efecto en que funcionen en los puertos, la misma garantía global que tenemos para puerto y para depósito. Y si no funcionan dentro de los puertos, una garantía global de 15.000 VT. Algo muy importante que logramos fue haber tenido
las habilitaciones por términos indefinidos. Anteriormente teníamos para puertos 10 años y para depósitos 5. Ya son indefinidos, es por el término que dure la concesión. Simplemente si la concesión se prorroga, se allega la prórroga de la concesión y continúa la habilitación. También contemplaron que en algunas circunstancias excepcionales, la DIAN puede autorizar a los puertos disponer temporalmente de áreas físicas de sus depósitos ubicados en la misma jurisdicción para efectos de la desconsolidación. A veces resulta que los puertos no tenemos la capacidad y entonces con esta norma, pues me imagino que en el reglamentario definirán en qué caso se puede, pero ya podemos tener esas otras áreas. Algunas normativas que estaban en el 390 no están en el libro 1, pero en el decreto 1, perdón, pero como se encuentra en el decreto 390, pues van a estar en el decreto 2, que son de gran beneficio, porque como les decía, se ajustan a la realidad operativa de los puertos. Teníamos que pesar las mercancías, a la llegada era imposible en el manejo de un puerto, ahora las mercancías van a ser pesadas a la salida del puerto. Igualmente la planilla de recepción, que se tenía que entrar a analizar lo que se recibía frente a lo documental, entonces es posible hacer la planilla de recepción teniendo en cuenta, tratándose de contenedores, los bultos, las mismas cantidades que están en el documento de transporte. Teníamos que identificar las mercancías de manera manual, poniéndolas separadas, ahora nos permiten que se haga de manera electrónica y sin necesidad de agrupar los diferentes grupos de mercancías aprendidas, abandonadas, nacionalizadas. Algo súper importante que creo que nos ha llevado a todos los puertos a tener muchas sanciones, por ende allanamientos, es el informe de abandono. Ya no tenemos que reportar el abandono, sino solamente en caso de contingencia y solamente cuando haya transcurrido el término que se tiene de los 30 días para legalizar. Tenemos algo muy importante en el modo marítimo, que por la logística y por las rutas que tienen los medios de transporte, tratándose de exportaciones, traer las mercancías un puerto y poder certificar el embarque en el puerto inicial. Y ya cuando llega al puerto donde realmente van a salir las mercancías, entonces ahí ya se hace otro procedimiento. Esto trae una gran ventaja porque el exportador podrá hacer todo su trámite de ingreso de divisas una vez que sea certificado en su puerto inicial. Entonces, con gran complacencia y con mucho agradecimiento para la DIAN, los puertos vamos a tener grandes beneficios y con el desarrollo de los sistemas informáticos, pues vamos a tener un avance muy, muy grande. Muchísimas gracias. Yo creo que hay un muy buen balance de estos beneficios que tienen los puertos y que se recogen en este decreto 1 con algunas mejoras claramente identificadas por Esperanza en esta explicación. Yo quisiera darle la palabra a Omar para que nos cuente un poco qué expectativas debemos tener o qué se espera en ese decreto 1 para las zonas francas y para los depósitos. Ok, gracias. Bueno, hay muchísimas expectativas, incluso hay añoranzas todavía de cosas que sabemos están ahí, pero que infortunadamente no quedaron y todos decíamos debieran haber quedado. Uno se plantea esto en 3 escenarios que son perfectamente visibles y que creo que todos los hemos sentido, y es lo que tenemos ahora, lo que viene en el entretanto, que es lo que tendría el decreto 1, y lo que viene después. Y sobre lo que viene después,
pues tenemos certeza de qué es lo que está ahí escrito, pero pues hay expectativas de que aún pueda ser mejor e incluso se puedan incluir algunas otras cosas. Particularmente en el tema de depósitos, bienvenido, por ejemplo, el tema de poder almacenar mercancías desaduanadas, entiéndase, en otros depósitos, pues porque las desaduanadas en el mismo depósito es evidente que pueden estar ahí, y las nacionales, lo cual le permite y reconoce que ese operador de comercio exterior, como se va a llamar en el decreto 2, no deja de ser un operador privado, que cumple otrora algunas funciones encomendadas al Estado, pero pues que al ser privado tiene un ánimo comercial y que puede llegar a perfeccionar muchísimo mejor su ámbito comercial almacenando este tipo de mercancías. ¿Qué se añora? Que, por ejemplo, se hubiera eliminado el reporte del abandono y la sanción por no reportar el abandono, porque todos entenderíamos que eso no necesita de servicio informático electrónico, pues actualmente el servicio electrónico, informático electrónico que existe lo controla. ¿Qué otra cosa se añora respecto de depósitos? Que se hubiera traído de pronto ya, desde ya, el régimen de garantías, que le pone techo a la garantía. Por ejemplo, cuando un titular de la habilitación tiene varios recintos, pues el techo sería de 100.000 VTs y no garantías fraccionadas por cada uno que pueden superar ostensiblemente ese monto. ¿Qué otra cosa se añora? Que se hubieran traído todas las actividades permitidas para el que se va a denominar en el decreto 2 depósito temporal, que sería el nuevo nombre que van a adquirir los depósitos habilitados. Y todas esas actividades permitidas pues son agrupamientos, reempaques, limpiezas, etiquetados, rotulados. Afortunadamente, por la vía de la doctrina, que la doctora Ingrid aquí resaltó muchísimo, hoy en día los depósitos, por ejemplo, pueden ser etiquetados y rotulados en virtud de una doctrina que hubo que abrió esa posibilidad de que lo pudieran hacer. Pero ojalá eso se hubiera podido traer de una vez. Bueno, en decreto 2, pues conceptualmente los depósitos cambian muchísimo porque ya no se les va, por ejemplo, no hay exigencias de patrimonio, viene la habilitación indefinida, como decía Esperanza. Eso en cuanto a depósitos. En cuanto a zona franca, los escenarios del ahora, el entrepués y el futuro nos dejan tal vez muchas preguntas, porque por ejemplo el decreto 659, que fue el segundo decreto que modificó el 2147, trajo cosas buenas que se aplaudieron en su momento, pero hay algunas que infortunadamente a la fecha no han podido ser operativizadas. Por ejemplo, lo de la operación tipo zona franca resto del mundo a través de tráfico postal y envíos urgentes, como se llama ahora, o como se llamaría en libro 2, tráfico postal y envíos de entrega rápida de mensajería expresa. No, porque el artículo 395 del decreto 2685 que se modificó para poder hacer esta operación a través de esta modalidad, como se llama hoy en día, dice que conforme la DIAN lo reglamente, y hasta la fecha la DIAN no lo ha reglamentado. Entonces es un tema que se necesita urgente, y que se necesita urgente máxime en estas épocas de novedoso emprendimiento, donde nos están invitando a todos y particularmente a los millennials a que piensen, se inventen nuevos negocios, y por ejemplo está el e-commerce tan nombrado y tan acuñado ya la palabra dentro de nuestro vocabulario, que necesitaría de eso. ¿Y qué se añora respecto de eso que ojalá pudiera estar en el decreto 2? Que esa modalidad o ese régimen, como se va a llamar en decreto 2, porque tenemos ahí unos compromisos semánticos también fuertes entre decreto 1 y decreto 2, ¿no? Trascienda a la operación tipo también zona franca, resto del territorio aduanero nacional. ¿Qué se aplaude que se haya traído al libro 1? Por ejemplo, ese pedacito que dice que si todos los componentes de la operación para una operación entre zonas francas es de componentes puramente nacionales o nacionalizados, o que se consideran nacionales, debe entenderse también, no se necesita declaración de tránsito aduanero, sino que simplemente se puede hacer con formulario de movimiento de mercancías. Eso ya va a estar en decreto 1 y es muy bienvenido. ¿Qué se añora para decreto 2? Que por ejemplo se hubiera traído
que regímenes suspensivos que necesiten hacer perfeccionamientos o reparaciones, perfeccionamientos pasivos en zona franca solamente lo pueden hacer con formulario de movimiento de mercancías. Ahí la doctora Ingrid de pronto está diciendo, "Miércoles, pero eso sí está ahí, porque se creó el perfeccionamiento pasivo en zona franca solo con formulario de movimiento de mercancías". Pero como no conocemos el texto del artículo, sino simplemente la noticia, no sabemos si ahí esté metido el tema de algunos regímenes suspensivos que sí lo puedan ejecutar. Entonces, eso se extraña. También podrían extrañarse cosas como, bueno, que esto ya es más un tema de contexto, y es el tema de que se alineen más la normatividad aduanera con las posibilidades logísticas. Porque lo que nos agobia en muchos negocios frecuentemente es el cumplimiento de formalidades. Y el decreto 1 da muchos visos. ¿Por qué? Porque entra de pronto dentro de un tema de facilitación y simplificación, por ejemplo, con temas en zona franca de simple formulario de movimiento de mercancías. Ojalá hubiera más cosas como esas, doctora Ingrid. ¿Sí? Porque lo que a veces agobia al empresario o a la operación de comercio exterior es el encadenamiento, la armonía entre la posibilidad logística que le permite la regulación aduanera. Eso sería pues como en pocas palabras lo que yo tendría para decir ahí. Hay otro tema de zona franca que de pronto por último me gustaría resaltar, y es que, por ejemplo, el 659, que ya es viejito porque fue del 2018, ya pasó más de un año, también dinamizó el tema de los abandonos voluntarios en zona franca. Abandonos voluntarios. Pero a esta hora todavía no se desamarran, no se operativizan, porque las aduanas pareciere que todavía no saben cómo hacerlo. Entonces es un tema que como que trata de arrancar, pero no se surte en todo su esplendor, pues. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Yo creo que de esta intervención podemos concluir que estamos superando estos temas de seguridad jurídica, de organizar la norma, y que nos permitirá seguramente operativizar esas situaciones que tú estás mencionando hace un momento. Continuando con lo del decreto 659 del 2018, a mí no me parece tan viejito, un año. Realmente ahí quedaron unos temas pendientes de entrar en vigencia porque estaban supeditados al desarrollo del sistema informático electrónico aduanero. Yo quisiera preguntarle a la DIAN, ¿qué podemos hacer con esas medidas, con esos temas que quedaron pendientes? ¿Hay alguna forma, y ya sé que el director va a hablarnos esta tarde del sistema, pero alguna forma de que esas medidas que quedaron pendientes las traigamos en vigencia un poco, pues no inmediatamente, pero un poco al menos de forma acelerada, y no esperarnos hasta ese decreto 2? Doctora Ingrid, disculpe, antes de contestar esa pregunta, vamos a tener oportunidad ahorita en el almuerzo, porque sabemos que hay mucho tema para tratar, estamos un poco justos de tiempo, entonces recibimos esta respuesta y aprovechamos la oportunidad ahorita en el almuerzo. Muchas gracias. Bueno, no, qué pena la franqueza. Digamos que parte del trabajo que nosotros hicimos en el decreto 1, con el área jurídica y con la Subdirección de Comercio Exterior, fue leernos nuevamente el decreto 390 en su integralidad y decir realmente qué requería sistemas y qué no requería sistemas. Porque básicamente el decreto 390 no entró en vigencia fue por eso, por sistemas informáticos. Pero habíamos escuchado tantas veces al sector privado decirnos no todo requiere sistemas, no todo requiere sistemas, que en un momento determinado dijimos, venga, sentémonos y miremos si es cierto que no se requiere sistemas. Entonces hicimos de verdad un trabajo muy juicioso con el área jurídica, muy juicioso con el área de Subdirección de Comercio Exterior, muy juicioso con el área de tecnología, y lo que se subió en términos del decreto 2 al decreto 1 es lo que no requiere sistema informático. Lo demás, que son cosas buenas, no desconocemos que hay muchas cosas buenas del decreto hoy llamado 390, que deberían y que son positivas para los puertos, para las operaciones de zona franca. Desafortunadamente, en este momento nosotros no podemos ponerlas en práctica debido a temas de informática.
Y en eso estamos trabajando fuertemente con el señor director en implementar la transformación tecnológica, dándole mucho énfasis al tema de aduanas para poder dinamizar muchas de las operaciones que ustedes a gritos nos están pidiendo, que conocemos que la dinámica del comercio exterior la requiere, pero que en este momento nosotros estamos en incapacidad tecnológica de suplir. Entonces, digamos que eso es lo que podría yo decirles. Lo que hay es lo mejor que pudimos sacar del decreto 390 sin sistemas informáticos. Muchísimas gracias además por la transparencia y la sinceridad. Así ya también sabemos cómo vamos trabajando. Yo simplemente quiero concluir, y por razones del tiempo y siendo ya muy respetuosa, dejando un tema en el auditorio para que piensen en el almuerzo. La importancia de extender la figura del operador económico autorizado para los puertos y para las zonas francas. Es un tema que se ha venido trabajando, que el gobierno nacional está dispuesto a trabajarlo. Hace un rato el Ministerio, Luis Fernando, el Ministerio de Comercio nos mencionó que van a llevar ese tema a la comisión para que así sea. Entonces desde ya empecemos a pensar en esos requisitos mínimos para cumplir la figura, pero también en los beneficios que tiene tanto para los puertos como para las zonas francas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ya tenemos tema entonces para el almuerzo. Gracias a Ingrid Díaz, directora de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Esperanza Bonilla de la Organización Puerto de Cartagena, Ormar Gutiérrez del Grupo Repremundo y Carolina Acosta, representante en Colombia de la Alianza Global. Efectivamente, pasamos al almuerzo, se han dado cuenta, el tema ha estado muy interesante, la agenda se nos aprieta bastante. Y les recordamos que a las 2 de la tarde daremos inicio a nuestra instalación oficial. Queremos solicitarles su colaboración porque tenemos la necesidad de iniciar puntual, ya que tenemos la presencia de la ministra, del señor gobernador del Atlántico. Así que a todos ustedes, gracias por la colaboración para iniciar a las 2. El almuerzo, les recuerdo, señoras, señores, será servido en el Salón Ceiba, que está ubicado al fondo de los ascensores, y en el Salón Lluvia de Oro 1, que es al lado del registro. De esa manera tenemos dispuestos para ustedes 2 salones para que disfruten del almuerzo. Y les recordamos que en la tarde, cuando terminemos nuestra agenda académica, tendremos un acto social para que disfrutemos, para que socialicemos mucho más, patrocinado por Sofía y Zona Franca de Barranquilla. Eso será en la piscina del Hotel Dan, tan pronto terminemos nuestra agenda. Feliz almuerzo para todos. A las 2 en punto daremos inicio y por seguridad les recomendamos tomar todos sus artículos personales. Por favor, no dejar absolutamente nada en este salón, ya que haremos unas pequeñas adecuaciones logísticas, así que les recomendamos tomar sus artículos personales. Gracias por su buena disposición, gracias por esta mañana de trabajo y les recuerdo, a las 2 en punto daremos entonces la instalación oficial del segundo Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos. Buen provecho para todos.